chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a resolver el tercer ejercicio de dinámica. El enunciado nos dice, si el sistema de la figura se suelta desde el reposo, determinar en cuánto tiempo el bloque B descenderá 1 metro de altura. Considere masa de A 1 kilogramo, masa de B 3 kilogramos, coeficiente de fricción del bloque A 0,2, coeficiente de fricción del bloque B 0, gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces lo que debemos hacer siempre es realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a empezar diagrama de cuerpo libre para A. Entonces, ¿qué tenemos en A? Dibujamos nuestro bloque A. Y acá vamos a tener siempre el peso de A por la gravedad, la masa de A por la gravedad. Bien, entonces acá vemos que también va a salir la normal de A. Entonces ahora debemos analizar acá nuestra polea. Entonces de acá el bloque B va a tener una tensión, que esta tensión se va a repetir acá. La tensión va a estar acá y va a haber tensión acá también. Entonces, como hay dos tensiones, la tensión de A va a ser 2 veces la tensión. Entonces, anotamos también la fuerza que va a ser la tensión, que son 2 tensión. ¿Y qué nos dice? Que el coeficiente de rozamiento de A es 0,2. Entonces, ¿qué significa? Que A va a tener fuerza de fricción que va a impedir el movimiento. Entonces, como nos dice que el bloque B va a descender, entonces este movimiento de A va a ir en este sentido. Entonces su fuerza de fricción va a estar en este sentido. Entonces ahora vemos que el ángulo de 30 grados se repite acá. Acá vamos a tener 30 grados. Entonces ahora lo que debemos hacer, como en los anteriores videos, elegimos nuestro eje, eje y este va a ser nuestro eje X. Entonces lo transformamos. El bloque A va a tener la normal, va a tener su tensión, que son 2T, y en este sentido va a estar la fuerza de fricción de A, y analizamos en qué punto va a estar nuestro peso, entonces va a ir en este sentido, que va a ser la masa de A por la gravedad. Entonces, acá vemos el eje Y se completa en este sentido, entonces acá se vuelve a repetir los 30 grados. Entonces acá vamos a tener 30 grados. Entonces ahora sacamos las ecuaciones. Decimos, sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Entonces tenemos para nuestro eje Y positivos la normal del bloque A menos, ¿cuáles son los negativos? Ahora tenemos que descomponer nuestro peso. Entonces decimos masa de A por la gravedad por, como está en el cateto adyacente, decimos coseno de 30 grados, todo igual a 0. Entonces acá podemos decir directamente que la normal de A va a ser igual a masa de A por la gravedad por el coseno de 30. Esta es nuestra ecuación número 1. Bien, ahora decimos sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a masa de A por la aceleración de A. Entonces, ¿qué tenemos? En la sumatoria de fuerzas, ¿en qué sentido está yendo? Debemos replicar el mismo sentido de la aceleración, entonces el movimiento va a ser en este sentido. ¿Cuáles están a favor del movimiento? Va a ser la tensión. Entonces, 2 tensión, no tenemos más, entonces menos la fuerza de fricción que se opone, fuerza de fricción de A, menos. Ahora debemos descomponer nuestro peso en el eje X. Como ahora es el cateto opuesto, decimos masa de A por la gravedad por el seno de 30 grados. Todo esto va a ser igual a masa de A por la aceleración de A. Ahora realizamos el diagrama de cuerpo libre para nuestro bloque B. Diagrama de cuerpo libre para B. Entonces,
el bloque B va a tener el peso, que va a ser masa de B por la gravedad. Ahora vemos que el bloque B tiene también su normal de B, como el movimiento está en este sentido, que nos dice que el coeficiente de rozamiento de B es igual a 0. Entonces, ¿qué significa? Acá no va a existir coeficiente de rozamiento, no va a haber fricción. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta? Es la tensión. La tensión está en este sentido. Tensión. Listo. Y ahora debemos trasladar, debemos replicar el ángulo, que en este caso sería acá, 60 grados. Entonces, como no hay más fuerzas, debemos elegir nuestros ejes. Para nosotros este va a ser el eje Y y este va a ser el eje X. Entonces decimos que en el eje Y tenemos la normal de B. Acá tenemos la tensión. Y ahora tenemos que replicar el peso que está en este sentido, que va a ser la masa de B por la gravedad. Entonces acá se va a replicar los 60 grados. Entonces acá tenemos 60 grados de inclinación. Bien, entonces ahora decimos, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Entonces, positivo normal del bloque B menos, ¿cuál va a ser el negativo? Debemos descomponer nuestro peso. Como es el cateto adyacente, decimos masa de B por la gravedad por el coseno de 60 grados igual a 0. Entonces, nuestra normal de B va a ser igual a la masa de B por gravedad por coseno de 60 grados. Y esta es nuestra ecuación número 3. Ahora decimos la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa de B por la aceleración de B. Entonces, ¿qué tenemos? En el eje X vemos que el sentido va hacia abajo, entonces nuestro sentido se replica así. ¿Cuáles están a favor del movimiento? Va a ser el peso. Entonces descomponemos el peso. Como es el cateto opuesto, decimos masa de B por la gravedad por el seno de 60 grados. Ahora, menos la tensión va a ser igual a masa de B por la aceleración de B. Y este va a ser nuestra ecuación número 4. Ahora debemos analizar la polea. ¿Por qué? Porque el bloque B va a tener una aceleración en este sentido. Entonces, como es la misma cuerda, la aceleración de B se va a replicar acá. Entonces, acá vamos a tener aceleración de B. Y esta cuerda está conectando para la aceleración de A. Vemos que esta cuerda está conectada a la pared. Entonces, acá va a ser 0. Hemos dicho que la aceleración de A va a ser el promedio de ambos. Entonces ponemos aceleración de B más 0 dividido entre 2. Lo que nos va a dar una aceleración de B. Aceleración de A va a ser igual a aceleración de B medios. Entonces la aceleración de B va a ser 2 veces la aceleración del bloque A. Bien, una vez teniendo en cuenta esa ecuación, que la vamos a considerar como nuestra quinta ecuación, hacemos el análisis del descenso. Nos dice que va a descender 1 metro de altura. Entonces, como desciende 1 metro de altura, significa que acá va a existir una altura que va a descender el bloque. Entonces, nosotros debemos hallar la distancia que va a descender. Entonces, ahora nos graficamos nuestro triangulito a 60 grados de inclinación y decimos que la altura de acá va a ser 1 metro. Entonces debemos hallar esta distancia. Entonces, ¿qué hacemos? Seno de 60 grados nos dice que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ahora ya tenemos nuestra distancia que va a descender. Despejamos la distancia. Distancia va a ser igual a 1 dividido entre seno de 60 grados.
Ahora de nuestra ecuación número 4 y número 2 debemos despejar lo que es la tensión para tener todo en función en aceleración de A y en aceleración de B. Entonces decimos, en 4 despejamos la tensión. Tensión va a ser, a ver, nos dice la ecuación de masa de B por la gravedad por el seno de 60 grados menos tensión va a ser igual a la masa de B por la aceleración de B. Entonces ahora despejamos tensión. Tensión va a ser igual a la masa de B por la gravedad por el seno de 60 menos la masa de B por la aceleración de B. Y esta va a ser nuestra ecuación número 6. Ahora de la ecuación número 2 debemos despejar también la tensión. Pasamos todos estos miembros a sumar acá, entonces tenemos 2 veces la tensión, va a ser igual a masa de A por la aceleración de A más fuerza de fricción del bloque A más masa de A por la gravedad por el seno de 30 grados. Entonces acá todavía nos falta despejar tensión. Tensión va a ser igual a 1/2 de masa de A por la aceleración de A más fuerza de rozamiento. Hemos dicho que era la constante nu por la normal del bloque A. Entonces tenemos nuestra nu que es de A por la normal de A. La normal de A vale masa de A por la gravedad por coseno de 30 grados más la masa de A por gravedad por seno de 30 grados. Bien, entonces ahora decimos que las tensiones son iguales. Entonces igualamos nuestras dos ecuaciones. Como tensión va a ser igual a la tensión, entonces decimos masa de B por gravedad por seno de 60 menos la masa de B por aceleración va a ser igual a 1/2 de masa de A por aceleración de A más la constante nu por masa de A por gravedad por coseno de 30 más la masa de A por gravedad por el seno de 30. Esto lo vamos a escribir acá abajo. Más masa de A por gravedad por el seno de 30. Ahora solo nos queda resolver la ecuación. Entonces, primero pasamos este 2 a multiplicar. Nos va a quedar 2 masa de B por la gravedad seno de 60 menos 2 masa de B aceleración de B igual a masa de A por aceleración de A más nu de A, masa de A, gravedad, coseno de 30, más la masa de A por gravedad por el seno de 30. Bien, entonces ahora debemos introducir nuestra relación de aceleraciones. ¿Dónde vamos a introducir? Podemos introducir aceleración de B. Entonces, 2 masa de B por gravedad seno de 60 menos 2 masa de B por la aceleración de B vale 2 veces aceleración de A. Podemos acá directamente multiplicar, lo que nos quedaría 4 masa de B por aceleración de A, que va a ser igual a masa de A, aceleración de A, más nu de A, masa de A, gravedad, coseno de 30, más masa de A, gravedad, seno de 30. Bien, entonces ahora ya tenemos todo en función de aceleración de A. Debemos agrupar estos dos términos y nos va a quedar la siguiente relación. Vamos a pasar este término acá a sumar y
Todo esto lo vamos a pasar acá a restar. Entonces nos va a quedar igual a masa de A por aceleración de A. Esto pasa con signo positivo, más 4 masa de B, aceleración de A, va a ser igual a 2 veces la masa de B por la gravedad por el seno de 60 grados. Todo esto pasa con signo negativo, menos nu por masa de A por gravedad por coseno de 30, menos la masa de A, gravedad, seno de 30. Bien, entonces ahora debemos despejar nuestra aceleración de A. Factorizamos aceleración de A, que va a ser igual a toda esta parte lo copiamos, va a ser 2 veces la masa de B por la gravedad por el seno de 60 menos nu de A, masa de A, gravedad, coseno de 30 grados menos masa de A por gravedad, seno de 30, todo dividido entre masa de A más 4 masa de B. Ahora nos queda reemplazar los datos. Vamos a decir que aceleración de A va a ser igual a 2 por la masa de B, nos dice que son 3 kilogramos, por la gravedad nos dice que utilicemos 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno de 60, menos constante nu de A 0,2. Por la masa de A nos dice que es 1 kilogramo, por la gravedad son 10, por el coseno de 30. Menos la masa de A, 1 kilogramo, gravedad 10, por el seno de 30. Todo esto dividido entre masa de A nos dice 1 kilogramo más 4 veces la masa de B, que son 3 kilogramos. Y esto nos va a dar un valor igual a aceleración del bloque A va a ser igual a 3,48 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez teniendo la aceleración de A, podemos calcular con nuestra relación nuestra aceleración de B. Aceleración de B nos dice 2 veces la aceleración de A, entonces nuestra aceleración del bloque B va a ser igual a 6,96 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora ya tenemos nuestra aceleración de B. ¿Qué vamos a obtener de esta ecuación? Nos dice que la distancia va a ser 1 sobre seno de 60. Entonces podemos utilizar esta ecuación. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración del bloque B por el tiempo al cuadrado. Como nos dice que la figura parte del reposo, entonces velocidad inicial va a ser igual a 0. Entonces despejamos nuestro tiempo. Tiempo va a ser igual a raíz cuadrada de 2 veces la distancia dividido entre la aceleración del bloque B. Reemplazamos los datos. Tenemos que tiempo va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por la distancia es 1 sobre el seno de 60 grados. Todo esto dividido entre 6,96. Y vamos a tener un tiempo va a ser igual a 0,576 segundos. Y esta es la respuesta de nuestro ejercicio.